Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 168 al 174. Líder, lo encontramos. Un día, mientras estaba sentado en su oficina en la base de la Alianza, Doug recibió un mensaje de sus subordinados. Coordenadas. Doug se estiró y se puso de pie. 10.000 metros sobre las ruinas de Oara en el West Blue. Jaja. Doug sonrió. No esperaba que hubiera una isla en el cielo allí. Hace una semana, mientras buscaba ubicaciones de gimnasios, tuvo una inspiración repentina. Era bien sabido que cada gimnasio necesitaba tener sus propias características únicas. Bater 7 tenía agua, Arabasta tenía el desierto, así que ¿cómo podía faltar una isla celestial, con su característica? Entonces Doug pensó en Enel. Más precisamente, Goro Goro no Mi de Enel. Como no estaba seguro de si Enel ya había comido la Goro Goro no Mi, envió gente a buscar la isla celestial de Birka para ver si había sido destruida. Si Birka fue destruida, significaba que Enel ya había comido la Goro Goro no Mi y estaba en algún lugar. Si Birka todavía estaba intacta, significaba que la Alianza Pokémon podría obtener la Goro Goro no Mi. Con la mano de obra de la Alianza Pokémon, encontrar una fruta del diablo sería más rápido que incluso Doflamingo. Actualmente, la Alianza contaba con 50.000 miembros de reserva y 5.000 empleados oficiales. Dondequiera que hubiera gente y Pokémon, los empleados de la Alianza estaban presentes. Además, todas estas personas eran ahora entrenadores, todos y cada uno de ellos. Cabe destacar que muchos de estos empleados eran antiguos esclavos de los dragones celestiales o nobles de varios países, que habían sido liberados gracias a la Alianza Pokémon. Muchos de estos esclavos liberados no tenían a dónde ir ni familia, por lo que decidieron pagar a la Alianza Pokémon. Para este tipo de empleados, siempre que no tuvieran un pasado oscuro, Doug los aceptaba a todos. Estos empleados a menudo tenían cierta fuerza. Los más fuertes habían cazado piratas con recompensas de más de 100 millones de belly. Y ahora parecía que la Goro Goro no Mi aún no había sido devorada por Enel. Entonces Doug decidió conseguir esta poderosa fruta del diablo de tipología para la Alianza Pokémon para cultivar un luchador formidable. Pronto, Doug apareció muy por encima de Oara. Desde su posición privilegiada, podía ver una pequeña isla sostenida por nubes blancas. Las islas del cielo solían ser pequeñas, posiblemente debido a las nubes. El futuro dominio de Enel, Apaya, no era originalmente una isla en el cielo. Era parte de la isla Jaya que fue empujada hacia el cielo por una gigantesca corriente. Esta isla, probablemente no sea ni la mitad del tamaño de Ciudad Alianza. Doug midió con su mano. Ni siquiera el propio Doug, y mucho menos Darkrai, necesitaron intervenir para destruir esta isla celestial. Volando más alto, vio que la isla tenía un pueblito tranquilo y algunas plantas parecidas a cocoteros. Supongo que depende de mí. Doug pensó. Cuando se trataba de encontrar frutas del diablo, su velocidad era inigualable. Combinando su Haki de observación y sus poderes psíquicos, su rango de percepción podía cubrir toda la mini isla del cielo de abajo, y su alcance sensorial era mucho más amplio que simplemente usar Haki o poder psíquico solo. Butch en el momento siguiente, Doug activó su habilidad. Fue como si un fuerte viento soplara a través de él, haciendo que su ropa y su cabello ondearan sin control. Sus ojos estaban llenos de energía psíquica de color rojo oscuro y ondas invisibles se extendían a su alrededor. El proceso de detección no fue sencillo, lo que provocó que Doug frunciera el ceño. Podía sentir todo en la isla, incluso las conversaciones y las respiraciones de los residentes. Ahora lo entendió. ¿Por qué mencionar el nombre de Enel en la isla Ángel le acarreó un castigo divino? Seguramente se debe a la combinación de la fruta Goro Goro y el Haki de observación, que le otorgan a Enel un amplio espectro sensorial. Sin embargo, Doug pronto sintió una fuente de energía caótica. Esta fuente caótica podría ser un usuario de una fruta del diablo o una fruta del diablo.
Sin dudarlo, Doug voló hacia la fuente de la perturbación. Pronto, llegó a un bosque y encontró la fruta del diablo disfrazada de coco en un árbol. Una fruta del diablo de color azul verdoso que se parece a una fruta del dragón. Parecía coincidir con el color del rayo producido por la Goro Goro no Mi, pero se necesitaba la confirmación de Robin. Doug usó nuevamente su Haki de observación y su poder psíquico para asegurarse de que no hubiera otras fuentes caóticas en la isla antes de irse. Era casi seguro que esta fruta del diablo era la Goro Goro no Mi. En él, una persona común y corriente, no podía destruir Birka ni siquiera abandonarla. Las islas del cielo en los 4 mares solo podían esperar a la deriva hacia Grand Line para ver actividad humana. Y esta isla solo tenía una fruta del diablo. Si no era la Goro Goro no Mi, ¿qué otra cosa podría ser? Pero para estar seguro, Doug decidió preguntarle a Robin. Sin embargo, al llegar a la base de la Alianza, no pudo encontrar a Robin. ¿Dónde está la secretaria? En la Alianza, el papel de Robin era el de secretaria, por lo que Doug solía preguntar sobre su ubicación de esta manera. Robin está en Ciudad Alianza, discutiendo asuntos con el alcalde Neptune. Está bien. Doug negó con la cabeza y se dirigió a la Academia Pokémon. Si no podía encontrar a Robin, encontraría a su madre, Olvia. En cuanto a conocimiento, Robin no podía compararse con Olvia. Pero Doug sentía cierta distancia con Olvia, no tanta cercanía como con Robin, así que solía buscarla. Olvia, como reconocida estudiosa de Ohara, había pasado más de una década en el mar, leyendo innumerables libros y experimentando muchas cosas, incluso comprendiendo parte de la historia de hace 800 años, algo que Robin no podía igualar. Desde que se unió a Breeding House, Robin se había vuelto algo solitaria, rara vez salía de su casa, esperaba que sus socios le trajeran libros y luego los leía en su tiempo libre. Especialmente con el resurgimiento de Olvia y su cariñoso afecto, Robin se había convertido en una belleza perezosa. Al entrar a la Academia Pokémon, una atmósfera diferente recibió a Doug. El ambiente de la juventud. Aunque la academia aún no había abierto, Doug ya podía prever las animadas escenas de estudiantes en el futuro. La Academia Pokémon estaba destinada a ser la institución más importante de la isla Pokémon, el lugar más deseado en los corazones de innumerables estudiantes. Pero eso era para el futuro. Actualmente, la academia ni siquiera tenía niveles de grado. Estratos Infinitos, una obra otrora famosa que combinaba el harén y el mecha, 2 elementos amados por los hombres, naturalmente se volvió muy popular. Doug alguna vez había anhelado esta academia, pero ahora, al caminar por ella, se sentía diferente. Tal vez porque no era una escuela solo para niñas. Caminando por el pintoresco campus, Doug se dirigió a la oficina del director. Oficialmente, Robin era el director de la Academia Pokémon, pero en realidad era Olvia, la jefa del departamento de educación. Dado el estilo de vida relajado de Robin, convertirla en directora sería un poco excesivo. Líder Doug. Olvia estaba sola en la oficina, escribiendo algo. Al ver a Doug, se puso de pie inmediatamente. ¿Qué te parece el campus? Es genial. La gente del mundo pirata nunca ha visto un campus así. A los estudiantes les encantará. ¿Es eso así? Con todas las tareas y los exámenes, ¿les encantaría? Doug se secó el sudor. ¿Viniste aquí por algo? Sí, quería preguntarte si has visto esta fruta del diablo en la enciclopedia, Olvia. Doug asintió y sacó la fruta del diablo de color azul verdoso. La Goro Goro no Mi. Conocida como la fruta del diablo de tipología invencible en la enciclopedia, posee habilidades de primer nivel tanto en daño como en velocidad. No esperaba que la obtuvieras, líder Doug. Olvia se sorprendió al ver la fruta del diablo. Como una de las frutas del diablo más famosas, cualquiera que haya leído la enciclopedia la reconocería. Esta fruta era invaluable en el mar. Nadie pujaría por ella. Pelearían por ella. Es la Goro Goro no Mi, genial. ¿A quién piensas dárselo? Estoy pensando, Doug consideró. Las frutas Logia tenían un gran inconveniente. La imposibilidad de combinar el haki de armamento mientras estaban en forma elemental, lo que las hacía vulnerables contra otros usuarios de Logia. La mayoría de los miembros principales de Breeding House ya tenían sus habilidades. Olvia, Stella, y Zeburgiton, de departamentos no combatientes, no necesitaban las habilidades de la fruta del diablo.
Los 3 primeros estaban destinados casi permanentemente en la isla Pokémon. Solo Tom necesitaba salir para tareas de construcción. Vamos a dárselo a Sugar. Después de una cuidadosa consideración, Doug decidió. Como jefa del departamento de seguridad, Sugar necesitaba fuerza personal para ganarse el respeto de sus subordinados. Doug le entregó la fruta Goro Goro a Olvia y le indicó que se la diera a Sugar cuando viera a la niña. A pesar de ser joven, Sugar había pasado suficiente tiempo con su hermana en la calle de las Flores como para no ser inmadura. Al contrario, destacaba en el departamento de seguridad. La chica tenía una personalidad un poco seria, lo que en realidad la ayudó a liderar el departamento de seguridad de manera efectiva, manteniendo la ley y el orden de Alliance City y Fishman City. En realidad, si las actividades de Sugar se limitaran a la isla Pokémon, no necesitaría consumir la fruta Goro Goro. Sería mejor que Vegapunk le diseñara trajes de combate. Pero eso no iba a suceder. La Alianza Pokémon no contaba actualmente con una ciudad o territorio en el mundo pirata, pero eso no significaba que no los tendría en el futuro. A medida que se dispusiera de fondos y mano de obra, sería necesario construir nuevas ciudades. O tal vez el rey de algún país en dificultades podría decidir renunciar a su reino y unirse a la Alianza Pokémon como ciudad para seguir sobreviviendo. En ese entonces, estos lugares también necesitarían departamentos de seguridad. Los miembros destinados en el mundo pirata necesitarían no solo Pokémon fuertes, sino también fuerza personal. Cuando Sugar llegó al mundo pirata, su fuerza juvenil sería insuficiente para su seguridad. Pero con la Goro Goro no Mi, incluso si no podía ganar una pelea, podía usar las habilidades de la fruta para escapar instantáneamente. Tras lidiar con esto, Doug se dirigió de nuevo a la Isla del Cielo. Esta vez, no se dirigía a Birka, sino a la Isla Ángel, la isla ubicada a 10.000 metros sobre la Isla Haya. Esta vez, el propósito de Doug era encontrar al líder del gimnasio final. Un líder de gimnasio de tipo volador. Había 2 candidatos. Dios Ganfall y el nuevo líder de la tribu Shandia, el guerrero Wiper. El primero era más adecuado. Este anciano amaba a su gente, era amable con los demás y cumplía con sus responsabilidades como líder de gimnasio, guiando a los retadores fracasados con amabilidad. Pero esto último también fue una elección. Como descendiente del gran guerrero Calgara, Wiper poseía excelentes instintos y habilidades de combate. Era joven, fuerte, decidido y valiente. Su carácter era similar al de Zoro. Si Doug se convirtiera en pirata, buscaría a Wiper como miembro de su tripulación. Dependería de la situación. Como en él no había llegado a la Isla Ángel y no había tomado la Isla de Dios, Apaya, estos 2 grupos probablemente todavía estaban en su guerra de 400 años de duración. Poner fin a esta guerra también era uno de los objetivos de Doug. Una guerra de 400 años que terminó así. Con fuerza, todo era posible. La causa de la guerra no fue otra que la Tierra. Ridículo. La isla Pokémon tenía tanta tierra como era necesaria. ¿Quién anda ahí? Mientras Doug flotaba sobre el mar blanco, un grupo de figuras se acercó en un bote. Estas personas tenían alas blancas en sus espaldas, lo que indicaba que eran de la Isla Ángel y estaban bajo el mando de Ganfall. Ya que preguntaste con sinceridad, responderé misericordiosamente. Doug activó su misterioso interruptor, transformándose en el rey de las mentiras. Soy el rey de los viajes, recorriendo la galaxia, estoy aquí para recorrer tu isla celestial. Doug estaba encantado de encontrar un lugar donde contar historias. En el mar, incluso en la isla Gyojin, a 10.000 metros de profundidad, no había lugar que desconociera su título de líder de la Alianza. Solo una isla celestial aislada como esta podría no estar familiarizada con Doug. Las islas del cielo no eran inaccesibles. Además del arroyo Nocap, existía una ruta regular desde el mar Blanco, donde se podían encontrar algunas islas del cielo. Pero por lo general, a excepción de algunos comerciantes con habilidades de vuelo que vivían de los productos de las islas del cielo, nadie se arriesgaba a viajar al cielo. Así que las islas del cielo podrían pasar un año sin ver a un extraño. La Alianza Pokémon había estado en este mundo por menos de 6 meses, por lo que no fue una sorpresa que los habitantes de la Isla Ángel no reconocieran a Doug. Ya veo, entonces fue un malentendido. Hacía mucho que no veíamos a alguien volar. El líder del equipo de defensa de la Isla Ángel saludó a Doug, sudando ligeramente mientras miraba la figura flotante.
Había confundido a Dak con uno de los Shandianos, que podían volar o planear usando botas propulsoras. Las islas del cielo eran como el East Blue. Una visión inusual, como la de un consumidor de una fruta del diablo, podía causar revuelo. Incluso si fueran soldados ordinarios, Gunfall todavía estaría un poco sorprendido por un usuario de la fruta del diablo, a pesar de que su caballo, Pierre, es uno que comió la fruta caballo y se convirtió en un Pegaso. En cuanto a la regla de entrar a la isla celestial y pagar una tarifa, era una ley promulgada por Enel. En la época de Gunfall, no existían reglas tan estrictas. La isla Ángel era un lugar relativamente libre, sin requisitos para los forasteros. Esto era algo que Dak apreciaba de Gunfall. Este dios no solo trataba bien a su pueblo, sino que en general era amable con todos. Incluso ante los repetidos ataques de los Shandianos, solo ordenó a sus sacerdotes repelerlos, sin considerar nunca la posibilidad de aniquilar su aldea. Gunfall no quería la guerra, pero la tierra que pisaba, Apaya, era un legado de sus antepasados de hace 400 años. No podía renunciar a ella fácilmente. Además, Gunfall no sabía que Apaya era originalmente tierra de Shandia. La historia registrada por los vencedores de la batalla, la gente de la isla Ángel, fue distorsionada, llevándolos a creer que Apaya era una tierra santa que apareció de repente. Los Shandianos, por otro lado, hacía tiempo que habían desistido de dar explicaciones, tras ser tildados repetidamente de mentirosos e invasores. Su paciencia se había agotado. No tienes que preocuparte por mí. Simplemente miraré alrededor. Dak saludó casualmente y luego desapareció usando los poderes de la fruta puerta a puerta. ¿Podría decirle a esta gente que estaba allí para convencer a su dios? Por supuesto que no. Apaya fue fácil de encontrar ya que estaba muy cerca de la isla Ángel, visible como un gran bosque primitivo. Por cierto, la ciudad de oro debería estar aquí. La idea de la ciudad dorada de Shandora hizo que Dak casi babeara. Si bien este dinero no se podía convertir en Pokémonedas, los gastos de la alianza Pokémon en el mar eran enormes. Ya sea reclutar trabajadores para Tom o comprar materiales de investigación para Vegapunk, los costos eran inmensos. Sin mencionar que la armada aún no había recibido una respuesta clara, lo que ponía ansioso a Sengoku. En ese momento, Dak tuvo un nuevo pensamiento, que fue creciendo rápidamente. Pero él sabía lo que tenía que hacer primero, así que se dirigió directamente al Palacio de Dios en la enredadera gigante. ¿Quién eres? Gunfall acababa de despertarse de su siesta de la tarde cuando vio a un joven de cabello verde salir por una puerta en el aire. Casi le da un infarto. Soy Dak, líder de la Alianza Pokémon. Podrás conocer nuestra organización más adelante. Ahora mismo, tengo 3 cosas que tratar contigo. Esta vez Dak no bromeó y fue directo al grano. Puedes hablar. Aunque el tono de Dak era firme, Gunfall fue paciente y no se enojó por la rudeza. Esperar. Dak estaba a punto de hablar, pero se detuvo. Darkrai, trae aquí al jefe Shandiano y a su joven guerrero más fuerte. Dak. Darkrai emergió silenciosamente de las sombras, sorprendiendo a Gunfall nuevamente. Ahora, comprendió que Dak era muy poderoso, al menos no alguien a quien pudiera manejar. Pero como Dak estaba dispuesto a discutir, asumió que el joven no era irrazonable. Suspiró. Gunfall suspiró. Esperaba que Dak no fuera demasiado difícil. Mientras su gente no resultara herida, cualquier cosa podía discutirse. A los 10 minutos, Darkrai regresó, abriendo un vacío oscuro del que cayeron un anciano y un joven, ambos dormidos. La diferencia entre ellos y Gunfall era evidente. La vestimenta de Gunfall estaba limpia y ordenada, mientras que los Shandianos estaban casi desnudos, con la piel áspera por los elementos. Dak usó sus poderes psíquicos para despertarlos y se presentó brevemente. El joven Uiper estaba claramente agitado, queriendo atacar a Gunfall, pero el agarre psíquico de Dak lo mantuvo quieto. Comencemos con mis propósitos para estar aquí. Primero, a partir de ahora, termina la guerra entre los Shandianos y la gente de la isla Ángel. Los habitantes de la isla Ángel devolverán Apaya a los Shandianos, pues es su tierra ancestral. En cuanto a ti, puedo compensarte con más tierras sagradas de las que imaginas. La mediación entre los habitantes de Shandia y los de la isla Ángel fue genuina. Pero también era cierto que Dak esperaba ampliar la diversidad de las especies que vivían en la isla Pokémon.
Este plan podría cumplir el deseo de 4 siglos de los Shandianos, brindarles a los habitantes de la Isla Ángel muchas tierras sagradas en sus mentes y agregar otra ciudad sumamente única a la isla Pokémon. Y las palabras de Doug dejaron a ambas partes en silencio. De hecho, si se pudiera hacer, sería fantástico para ambas partes. Parecían no tener motivos para discrepar, aunque poner fin a una guerra de 4 siglos sin una conclusión definitiva les dejaba cierta insatisfacción. Y lo más importante, ¿quién era este tipo? ¿Y cómo pudo hacer tales promesas? Sé que quizá te cueste creerme, ya que no sabes lo que pasa abajo, pero escucha. Al fin y al cabo, no tienes otra opción, ¿verdad? Doug movió su dedo y las 3 personas quedaron inmediatamente congeladas en su lugar. Su poder psíquico no solo los inmovilizó sino que también les impidió respirar. Doug estaba usando su poder para convencerlos de que escucharan atentamente. Segundo, tú, necesito que trabajes para mí. Doug volvió su mirada hacia Whipper y Ganfall, fijándose finalmente en este último. Whipper era demasiado joven e impulsivo, lejos de ser la persona tranquila y serena en la que se convertiría 8 años después. Una persona así no podía asumir las responsabilidades de un líder de gimnasio. A mí. Ganfall levantó una ceja. No podía entender por qué esta poderosa figura estaría interesada en él. Sí, tú. En cuanto a los residentes de la Isla Ángel, no te preocupes. Los llevaré a otro lugar increíblemente seguro y tranquilo. Puedes recomendar a alguien que te sustituya en su gestión, o puedo elegir a alguien. Doug asintió. Ganfall era ideal para ser un líder de gimnasio de tipo volador. No era muy fuerte, pero tampoco débil, y su personalidad era ideal para ser entrenador. Y Ganfall no quería trabajar para Doug, pero le preocupaba la seguridad de los residentes de Angel Island. En tercer lugar, la antigua casa de los Shandianos, Shandora, tiene mucho oro. Espero llevarme algo. Oh, claro. El jefe Shandiano aceptó de inmediato. Después de todo, no habían podido regresar a su tierra natal durante 4 siglos. Si Doug no hubiera aparecido, no sabrían cuántos años más les tomaría regresar. Ofrecer algo de oro en agradecimiento era lo mínimo que podían hacer. Los Shandianos habían sido autosuficientes durante siglos y no tenían un concepto real del valor del oro. Solo les importaba la campana. Eso es todo. Ahora, pongámonos en marcha. Doug asintió, liberando a los 3 de su control. El jefe Shandiano, que había vivido 70 u 80 años, reconoció de inmediato que Doug no era una persona común. Aprovechó la oportunidad y reunió rápidamente a la gente para regresar a Shandora, temiendo que Doug cambiara de opinión. Ganfall, por otro lado, estaba en una situación un poco difícil. Parecía que la Isla Ángel había sufrido una pérdida significativa y no habían visto las numerosas tierras santas que Doug prometió. No te preocupes. Primero, regresa y retira a tus sacerdotes y soldados de aquí a la Isla Ángel. Luego te lo explicaré todo. Doug le dio una palmadita en el hombro a Ganfall y lo despidió. Aproximadamente media hora más tarde. Mientras los Shandianos todavía estaban en camino, la tarea de Ganfall ya estaba completa. Te llevaré a otro mundo ahora. Puedes decidir si trasladas allí a los residentes de la Isla Ángel. Antes de que Ganfall pudiera reaccionar, Doug lo llevó a la isla Pokémon. Cuando Ganfall vio las vastas praderas que se extendían infinitamente ante él, su boca se abrió lentamente, asombrada. La sorpresa en su anciano rostro era evidente. Había pensado que la oferta de Doug de numerosas tierras santas se refería a varias islas en el Mar Azul. Si ese fuera el caso, sería una gran pérdida para Angel Island. Después de todo, los residentes no podían aventurarse en el Mar Azul. Era demasiado peligroso para ellos. La única isla celestial que podía descender libremente al Mar Azul era la mini isla celestial Visalia, donde Nami entrenaba en la historia original. Aunque era la isla más pequeña, era la isla con la ciencia meteorológica más completa del mundo de los piratas, un pináculo de la experiencia meteorológica, superando a la Isla Ángel en maestría tecnológica. Ganfall miró a Doug con la boca abierta pero sin palabras. Este es otro mundo, la isla Pokémon. Doug se agachó para examinar la hierba. Estaban a unos 120 kilómetros de Ciudad Alianza, todavía una zona subdesarrollada. Sin embargo, había huellas extrañas en el suelo debajo de la hierba, probablemente de Pokémon que se habían aventurado tan lejos o de Pokémon voladores que habían aterrizado para descansar.
Entonces, ¿qué quisiste decir antes era ahí? Si aceptas, puedes trasladar toda la isla Ángel a este mundo y convertirla en una ciudad aérea de la isla Pokémon, llamada Ciudad Ángel. Crearemos transporte para que los habitantes de Ciudad Ángel puedan visitar libremente esta tierra sagrada. Esta fue idea de Doug. Al igual que en la isla Gyojin, quería trasladar toda la isla Ángel y convertirla en una ciudad celestial de la isla Pokémon. Era casi seguro que ya estaban determinadas las futuras 3 ciudades más turísticas de la isla Pokémon. Cielo, Ciudad Ángel, Tierra. Ciudad Alianza, Mar. Isla Gyojin. Mar, tierra y cielo. Quizás nuevos mundos traerían ciudades más singulares en el futuro. Pero eso era poco probable. La mayoría de los mundos tenían estilos de vida similares, y las ciudades comunes no despertarían el interés de Doug. Las islas del mundo de One Piece ya eran bastante fantásticas. El diseño de estas islas y entornos por parte de Oda podría considerarse casi la cúspide del mundo del anime, creando lugares que antes difícilmente podríamos haber imaginado. Arabasta, Butter 7, Archipiélago Sabaody, Isla Ángel, Little Garden, Thriller Bark, Isla Gyojin, Isla Raijin, Isla Drum, Ciudad Dorada, Mariejois. Demasiados para enumerarlos todos. Era difícil encontrar otro mundo con islas tan diversas. Arte de espada en línea. Aincrad. Un castillo de hierro de 100 pisos con diferentes paisajes en cada piso, también un pináculo en el mundo del anime. Cuando se lanzó Sword Art Online, rápidamente se volvió mundialmente popular y el diseño de Aincrad jugó un papel muy importante, expandiendo la imaginación de muchas personas. Pero solo había unos pocos mundos así. La mayoría de los demás no tenían este tipo de lugares. Por ejemplo, Naruto. Debido a factores geográficos, todos los países compartían un continente, por lo que no había mucha diferencia en los estilos arquitectónicos y no hubo necesidad de trasladarlos a la isla Pokémon. ¿Hay otras personas en este mundo? Por supuesto que las hay. Mi objetivo es hacer de este un mundo de ensueño en el futuro. Doug dijo naturalmente. Agarró a Ganfall y usó la fruta puerta a puerta, llevándolo a Ciudad Alianza. Esta es Ciudad Alianza, la ciudad central de la isla Pokémon y la base de la Alianza Pokémon. Si trabajas para mí, tendrás que venir aquí a menudo. Doug guió a Ganfall a través del parque central de Ciudad Alianza. Las calles y diversas tiendas fuera del parque deslumbraron a Ganfall. La vida en la isla del cielo era sencilla. Aislados del mundo, la vida cotidiana de los habitantes de Angel Island no resultaba interesante para los forasteros, aun cuando los residentes la encontraran agradable. ¿Qué son eso? Ganfall señaló a los Pokémon que jugaban en el césped del parque. ¿Animales que comían frutas del diablo? Puedes verlo así. Pero no comían frutas del diablo. Se llaman Pokémon. Aparte de su apariencia, no hay ninguna otra diferencia con nosotros. Doug se rascó la cabeza y añadió, los Pokémon son el núcleo tanto del mar azul como de la isla Pokémon. Mira, todos los tratan como familia y compañeros. El éxito de la alianza Pokémon dependía en gran medida de los Pokémon. Doug necesitaba explicarle a Ganfall y a los residentes de la isla Ángel la importancia de los Pokémon, para que no los vieran como simples bestias. Se ven muy felices. Ganfall miró hacia el lago. Un niño se sentó con un Pokémon, compartiendo sus sueños, mientras el Pokémon escuchaba atentamente. Muy hermoso. Ese es el significado y la motivación detrás de mis esfuerzos. Doug sonrió al contemplar su ciudad en constante mejora y la felicidad de su gente. La sensación de logro era algo que la gente común no podía comprender. ¿Hay otras ciudades? Sí, Ciudad Gyojin, también de tu mundo. Déjame enseñártela. Ganfall recordó la última vez que se sintió tan cautivado. Era algo inusual. En tan solo unas horas, había recorrido Ciudad Alianza y Ciudad Gyojin. Ver las sonrisas sinceras en los rostros de los residentes le provocó una profunda envidia. Solo quienes han vivido la guerra pueden apreciar verdaderamente la paz que la acompaña, y los habitantes de esta isla comprendían claramente el valor de la paz. Apreciaban su vida cotidiana con profundo aprecio. Ahora, la importancia de las tierras sagradas ya no era el centro de atención. Ganfall decidió tomar una decisión unilateral en nombre de los habitantes de la isla Ángel. Trasladaría toda la isla a la isla Pokémon, por el bien de la paz. Seguro que te has dado cuenta de que en la isla Pokémon, los poderes de todos están suprimidos.
Aquí solo los Pokémon pueden usar sus habilidades libremente. Sí, asintió Ganfall. Aunque no era particularmente fuerte, sentía que su fuerza física disminuía. Era como si hubiera vuelto a ser un anciano común y corriente, e incluso su armadura se sentía más pesada. Sin embargo, no lo veía como algo malo. Cuando el poder de todos está al mismo nivel, la gente se vuelve más cautelosa al luchar y a la guerra. Más importante aún, esto era ventajoso para las Islas del Cielo, que a menudo estaban en desventaja en el mundo pirata. Maestro, si es posible, por favor, permita que la Isla Ángel permanezca en el cielo. Ganfall hizo una pequeña petición. Si la isla permanecía en el cielo, la transición a la isla Pokémon sería prácticamente perfecta para sus residentes. Tal vez ni siquiera se dieran cuenta de que se habían mudado a otro mundo. Ganfall creía que si tomaba esta decisión sin consultar a todos, podría haber algunas quejas, pero no muchas. Dado que sus vidas no cambiarían mucho e incluso tendrían la oportunidad de viajar libremente a la Tierra, no había mucho de qué quejarse. Claro, y sobre el puesto de líder de gimnasio que mencioné antes, le recordó Duck. Sí, déjamelo a mí. Entrenaré bien a los recién llegados, asintió Ganfall. Tenía confianza en la crianza de Pokémon, ya que su caballo Pierre, que había comido la fruta caballo, era prácticamente un Pokémon. Había criado a Pierre con éxito, así que estaba seguro de poder con esto. En cuanto al gimnasio, podemos modificar tu palacio en Upper Yard. Lo llamaremos Gimnasio Upper Yard, y esta es la insignia voladora. Duck le entregó a Ganfall una insignia rosa con forma de ala, diseñada a imagen de las alas de Pierre. ¿Ese lugar? Podría ser difícil para los entrenadores llegar hasta allí, dijo Ganfall secándose el sudor de la frente. Su palacio estaba en lo alto de Upper Yard, sostenido por una enorme enredadera. Sin un Pokémon volador, los entrenadores tendrían que trepar por ella, una tarea casi imposible. Se supone que los desafíos de gimnasio son difíciles. No son solo una prueba para los Pokémon, sino también para los entrenadores. Si no pueden superar esto, ni se les ocurra ser campeones, explicó Duck. El título de campeón era una posición única y prestigiosa, que representaba la cima de los entrenadores. Requería no solo fuerza, sino también coraje, perseverancia y un espíritu intrépido. Los desafíos de gimnasio estaban pensados para cultivar estas cualidades en los entrenadores. Está bien, empezaré con los preparativos. ¿Cuándo se trasladará a la isla?, preguntó Ganfall. Cuando quieras. Avísame cuando estés listo. Ubicaremos Ciudad Ángel aquí, le mostró Duck un mapa. El centro tenía un punto rojo para la Alianza, y un punto azul para Ciudad Yojin en el mar interior. Duck marcó un punto amarillo entre ellos en las nubes, indicando la ubicación de Ciudad Ángel. Esta disposición formó un triángulo vertical, lo que hizo que los futuros viajes entre las tres ciudades fueran convenientes. Ganfall regresó rápidamente para preparar la mudanza, liderando a sus seguidores más cercanos en la organización de la reubicación e informando a los residentes de la Isla Ángel sobre la isla Pokémon y sus beneficios. El anuncio destacó las infinitas tierras sagradas disponibles allí. Mientras tanto, Duck regresó a Upper Yard, donde los Shandianos estaban ocupados preparándose para mudarse a Shandora. ¿Sabes la ubicación?, preguntó Duck. Deberíamos, respondió el jefe Shandiano, algo inseguro. Dígame, suspiró Duck. Sabía dónde estaba Shandora, probablemente debajo de la liana. No quería dañar la base, ya que arruinaría la estética del gimnasio volador. Afortunadamente, la historia de los Shandianos había preservado la ruta de acceso a Shandora. Al llegar a la ciudad dorada, Duck frunció el ceño. La cantidad de oro era abrumadora. En el anime, Shandora parecía una pequeña ciudad antigua, pero en realidad era más grande, al menos del tamaño de un pueblo pequeño. Una ciudad tan dorada podría tentar a los entrenadores a convertirse en piratas. ¿Has considerado mudarte?, preguntó Duck. ¿Qué? Acabamos de regresar, dijo el jefe Shandiano con reticencia. Habían luchado durante 4 siglos para regresar y no estaban dispuestos a irse. Me refiero a trasladar todo el pueblo. O tendrás que reemplazar todo el oro con otro material. Duck propuso trasladar a Shandora a la isla Pokémon, convirtiéndola en un área escénica protegida, o reemplazar el oro para evitar conflictos futuros. Los Shandianos podían quedarse si aceptaban reponer el oro. De lo contrario, se arriesgaban a constantes ataques por el valioso metal.
Preferimos quedarnos aquí, insistió el jefe. Su tierra natal no era solo Shandora, sino todo el Alto Patio. A menos que Dak trasladara toda la isla, no se irían. Trasladar todo el patio superior era imposible debido a la peligrosa selva tropical. El gimnasio de vuelo de Dak también estaba allí. Entonces debes reemplazar el oro con otro material, insistió Dak. En realidad, solo nos importan la campana dorada y la base dorada. Todo lo demás se puede reemplazar, admitió el jefe. Está bien. Dudo que alguien pueda robar la campana de debajo del gimnasio, asintió Dak. Bien. Te dejaremos el resto a ti, dijo el jefe. Espera, en lugar de dármelo, deberían gastarlo ustedes mismos, sugirió Dak, deteniendo al jefe. Prefería convertir el oro en Pokémonedas. Veo que tu fuerza de combate es débil. Déjame presentarte a los Pokémon, comenzó Dak explicando los Pokémon y su importancia, incluso contando las leyendas de las 3 deidades de Wano. Estas historias fascinaron a los Shandianos, una tribu antigua y supersticiosa. Compraron con entusiasmo 500 huevos Pokémon morados por 50.000 millones de bayas y gastaron otros 20.000 millones en suministros. Dak ganó 700 millones de Pokécoins fácilmente y consiguió 500 entrenadores Shandianos, que protegerían Upper Yard ferozmente. El oro restante se utilizó para contratar equipos de construcción y comprar materiales para expandir Shandora. El jefe buscaba aumentar su población y extensión territorial, con la esperanza de que Dak ayudara a construir una gran ciudad. El oro sobrante fue entregado a Dak como agradecimiento por ayudarlos a regresar a Upper Yard. Dak prometió construir una nueva ciudad para ellos en una semana, creando una ciudad subterránea de hierro para su seguridad y una ciudad de mármol blanco llamada Upper Yard en la superficie, ambas bajo control shandiano. Al intercambiar la mitad del oro por 2 ciudades, Dak se sintió generoso. Otros en el mundo pirata podrían haber tomado el oro por la fuerza. Calendario de la Alianza Pokémon Año 1, 14 de febrero. Había pasado una semana desde que Dak dejó Upper Yard. La Isla Ángel se había trasladado oficialmente a Isla Pokémon y se había renombrado Ciudad Ángel. Los residentes estaban votando para elegir alcalde. Ciudad Ángel no era grande, con una población de unos 200.000 habitantes. Sin embargo, contaba con numerosos moluscos únicos, incluyendo los destructivos Dial de impacto y Dial de rechazo. Estas armas estaban exentas de las reglas de supresión de poder en la Isla Pokémon. La Alianza Pokémon prohibió inmediatamente la producción, venta y posesión personal de estos caparazones sin su permiso. Estos se suministrarían exclusivamente a los 3 principales departamentos militares: seguridad, inspección e investigación. Al principio, los habitantes de la Isla Ángel se sentían incómodos al mudarse a un nuevo mundo, inseguros del nuevo dios. Pero se adaptaron rápidamente al darse cuenta de que el nuevo gobernante no interfería en sus vidas. Dak no los estaba descuidando. Simplemente estaba demasiado ocupado gestionando una repentina afluencia de recursos. Primero, los shandianos habían comprado una gran cantidad de huevos Pokémon de alta calidad. Dak calculó que muchos de estos huevos contenían Pokémon raros e iniciales. Preocupado por la capacidad de los shandianos para cuidar los huevos, envió personal a Shandora para proteger los huevos y educar a la tribu sobre el cuidado básico de los Pokémon. En segundo lugar, se concretó la adquisición de la Armada. Tesoro ya había negociado con varios reyes, estableciendo sucursales de centros Pokémon y guarderías a cambio de impuestos. Estos países, ahora llamados Estados miembros de la Alianza, esencialmente pagaron una tarifa de franquicia por usar la marca de la Alianza Pokémon sin recibir protección militar exclusiva ni apoyo tecnológico especial. Esto difería significativamente del sistema del gobierno mundial, que exigía impuestos exorbitantes de tributo celestial basados en la prosperidad de cada país. El precio fijo de 5.000 millones de berries por país del nuevo sistema era mucho más razonable. Tesoro había recaudado 90.000 millones de berries en impuestos de 18 países, además de fondos para equipos de construcción y materiales. Con el oro adquirido de los shandianos y los impuestos recaudados por Tesoro, la Alianza Pokémon tenía recursos suficientes para comprar la Armada. El próximo comunicado de prensa anunciaría el establecimiento de los Estados miembros de la Alianza y la lealtad de la Marina a la Alianza Pokémon, lo que probablemente incitaría a más países a unirse. La Armada, guiada por sus principios de justicia, protegería ahora toda la vida inteligente en los mares, no solo a los humanos.
Mientras tanto, el ejército revolucionario, o fuerzas revolucionarias, operaría en la sombra para desmantelar elementos disruptivos y mantener el orden. Dak había hablado de esto con Dragon, quien estuvo de acuerdo. Con el gobierno mundial en ruinas, Dragon se sentía sin rumbo, y las fuerzas revolucionarias carecían de un propósito claro. Unirse a la alianza Pokémon les dio un nuevo rumbo. Aunque públicamente la Armada y las fuerzas revolucionarias mantenían su imagen antagónica, en realidad, Sengoku y Dragon colaboraban frecuentemente, intercambiando inteligencia y estrategias. Ambas organizaciones solicitaron establecer su sede en la isla Pokémon por razones de seguridad, para garantizar que sus bases de retaguardia permanecieran intocables. Dak comprendió la importancia de la logística y estaba considerando ubicaciones adecuadas para estas bases militares, asegurándose de que permanecieran privadas y seguras. Isla Pokémon, cuartel general de la Alianza. Dak estaba sentado en su oficina, revisando el último número del World Economic Times. Muchos artículos fueron encargados por Dak y revisados antes de su publicación. Estaba considerando reclutar a Morgans, el magnate del periódico, para establecer un PDG Press y un PDG Express en la isla Pokémon, aprovechando la experiencia y la influencia de Morgans. Los titulares incluían: la alianza Pokémon suma 18 estados miembros y un impuesto anual de solo 5.000 millones de bayas. Navi se une oficialmente a la alianza Pokémon. La Academia Pokémon abre sus puertas en 2 semanas. Lanzamiento de la cultura del gimnasio. ¿Dónde están los 8 gimnasios de la alianza? ¿Qué puedes hacer con 8 insignias de la alianza? Requisitos del torneo de batalla de entrenadores. 8 medallas, 6 Pokémon. Celebración del Año Nuevo Pokémon. Casi la mitad del periódico se centró en la alianza Pokémon, y el público asumía que Morgans ya formaba parte de ella. Si bien Morgans tenía planes ambiciosos, a Dak no le importaba impulsar la actividad comercial de la isla Pokémon. Es hora de prepararse para las festividades de Año Nuevo, reflexionó Dak, frotándose las sienes. La carga de trabajo parecía interminable. Isla Pokémon, base Alianza. ¿Qué pasa por allá? Un viejo granjero a bordo de un Tauros observaba con curiosidad las naves atracadas cerca de la base de la Alianza, y le preguntó a su hijo a su lado. Numerosos barcos estaban atracados, y Zeburg lideraba un grupo de sirenas y hombres pez para cargar en ellos una gran cantidad de materiales de construcción. Oh, escuché que el líder de la Alianza está planeando construir una prisión subterránea en la zona de caza para encarcelar a quienes infrinjan la ley. ¿Qué? ¿Están trasladando a los prisioneros de Impel Down aquí? El viejo granjero se sobresaltó. La idea de que criminales crueles fueran traídos a la isla Pokémon le hizo estremecer. No. Según se informa, esa gente ya fue ejecutada. No es ningún secreto, pero el líder de la alianza no le ha dado mucha importancia. Ya veo, murmuró el viejo granjero, sintiéndose algo más tranquilo. En el mundo de One Piece, la mayoría de la gente había sufrido a manos de criminales, así que pocos compadecían su destino. Al parecer, Impel Down se ha convertido en el gimnasio Impel Down. Los entrenadores deben superar 6 niveles para llegar al líder de gimnasio de tipo veneno, Magellan. En realidad, construir la prisión era solo una parte del plan. El objetivo principal era establecer el cuartel general de la Armada y el ejército revolucionario en el lecho marino a la izquierda de la zona de caza. Sí, bajo el mar, similar a la isla Gyojin original. Era un lugar extremadamente secreto, desconocido para todos. La base naval, la base del ejército revolucionario y la prisión Pokémon formaban un triángulo en el fondo del mar interior. Incluso si alguien se infiltraba en uno de estos lugares, quedaría atrapado, ya que los otros 2 podían enviar refuerzos rápidamente. Además, la base de la Alianza Pokémon estaba un poco más al sur. Estas estructuras submarinas utilizarían la avanzada tecnología de recubrimiento de la isla Gyojin, con 3 capas de revestimiento por dentro y por fuera, y jaulas de aleación de titanio alrededor para evitar que peces o Pokémon dañaran las burbujas. Este proyecto tardaría al menos 2 o 3 meses en completarse, pero no había prisa. El saldo actual del sistema mostraba 7 millones de Pokémonedas, con muchos más fondos pendientes de recaudar de diversas sucursales. Los recursos de Dak eran abundantes, lo que le permitió implementar varios planes importantes. Planes principales. Plan de construcción de la base de cría de la Alianza. 5 millones de Pokémonedas propuesto conjuntamente por la Armada, el Ejército Revolucionario, el Cuerpo de Inspección y el Cuerpo de Seguridad.
Plan de expansión y renovación del entorno natural de Ciudad Alianza. 3 millones de Pokémonedas propuesto por el ministro de Medio Ambiente Kuma. Estos eran los dos planes más costosos en la agenda de DAC, siendo el primero particularmente crítico. En el mundo Pokémon, la Liga Pokémon de cada región contaba con su propia base de cría para los Pokémon iniciales. DAC planeaba establecer una base de cría para cultivar los Pokémon iniciales de la Alianza. A diferencia de los Pokémon iniciales tradicionales, DAC pretendía crear una alineación única, que pudiera expandirse a más de 3 opciones. El plan de renovación ambiental era menos urgente, pero seguía siendo necesario. Toda la isla Pokémon tenía una superficie de 3,8 millones de kilómetros cuadrados, con tan solo 26.000 metros cuadrados de bosque alrededor de la Alianza. Considerando el coste, 7 millones de Pokémonedas no parecían mucho en comparación con la vasta extensión de la isla. Planes adicionales. Museo de la Alianza. 300.000 Pokémonedas, 50.000 para construcción, 250.000 para exposiciones. Ubicado frente a la Academia Pokémon en el lado oeste de la calle comercial. Salón de leyendas. 50.000 Pokémonedas, un edificio emblemático para las futuras generaciones de la Alianza, que alberga estatuas y hazañas de contribuyentes importantes. Actualmente alberga a la estatua de Gap como fundador. Salón inicial. 50.000 Pokémonedas, similar a Legends Hall, pero dedicado a los principales contribuyentes de Pokémon como Darkrai, Giratina, Sceptile y Lapras. Ubicado en la esquina noreste de Alliance City, cerca de la costa. Zoológico de Ciudad Alianza. 500.000 Pokémonedas, presenta bestias únicas de varios mundos, incluidas criaturas feroces del Cinturón de la Calma. Ubicado al sur de la Academia Pokémon. Gran Plaza Alianza. 100.000 Pokémonedas, un espacio abierto para futuras conferencias y cumbres. Ubicado en el noreste de Alliance City, cerca de Initial Hall. Tras implementar estos planes, a DAC aún le quedaba 1 millón de Pokémonedas. De buen humor, gastó 200.000 Pokémonedas en una lotería, maximizando su fruta del diablo, Aki de armamento y Aki de observación. Las recompensas del sorteo incluyeron materiales de investigación, consumibles, artículos raros para el museo y huevos Pokémon para empleados destacados. Entre los numerosos premios destacó uno. Tiranitar NVL 90. Debido a la naturaleza de la isla Pokémon, el nivel detectado era el nivel real del Pokémon, pero Tiranitar sería LV 100 en el mundo de One Piece. Cuando fue invocado, Tiranitar, de más de 10 metros de altura y 1200 kilogramos de peso, inicialmente estaba de mal humor, pero pronto se calmó mientras DAC hablaba sobre la isla y su visión. Después de un examen de cuerpo completo en la guardería, quedó claro que Tiranitar, con más de 800 años, era un Pokémon formidable que se acercaba al final de su mejor momento. DAC decidió que Tiranitar prosperaría en la zona rocosa de la zona de caza, sirviendo como guardián y protector del triángulo formado por la prisión, la base de la marina y la base del ejército revolucionario. A lo lejos, en el East Blue, Kokoyashi Village. Nami. ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con Pikachu en el naranjal? Otra vez has frito algunas naranjas. Bellemere, con las manos en las caderas, gritaba desde el borde del naranjal. Ella sabía que esos dos pequeños alborotadores debían estar escondidos en algún lugar del bosque, probablemente riéndose de sus travesuras. Cuando Pichu llegó por primera vez, se portaba bien y escuchaba a Bellemere, pero con el tiempo, al pasar tiempo con Nami, se volvió travieso. Nami siempre hablaba de viajar por el mundo con Pikachu, explorando cada rincón tanto del mundo como de la isla Pokémon. Dentro del huerto, Nami abrazaba fuertemente a Pikachu, ambos escondiéndose y riendo, con sus caras cubiertas de tierra. De repente, una fuerte explosión resonó en la distancia. «Nami, escóndete», gritó Bellemere mientras salía corriendo agarrando el arma que había conservado de sus días en la marina. Pero Nami no era de las que obedecían. Cuanto más le decía a Bellemere que se quedara quieta, más decidida estaba a seguirla. «Vamos», susurró Nami. «Pika», respondió Pikachu. Los dos pequeños alborotadores se levantaron y siguieron rápidamente a Bellemere. En ese momento, en las calles de la aldea de Kokoyashi, un grupo de aldeanos se encontraba perplejo, mirando a un grupo de pescadores, sin saber qué hacer. Habían estado charlando cuando, de repente, apareció un grupo de pescadores y, sin decir palabra, volcaron la casa del anciano del pueblo. ¿Quién podría resistir semejante asalto?
En el pasado, los aldeanos podrían haber temido a estos feroces hombres pez, pero los tiempos habían cambiado. La gente común se había alzado. ¿Qué eran los piratas sino una molestia? Aunque los habitantes de Kokoyashi no eran especialmente ricos, cada hogar podía al menos permitirse un Pokémon de calidad blanca, y algunos incluso juntaban recursos para comprar algunos huevos de Pokémon de calidad verde para criar. Actualmente, la aldea contaba con entre 80 y 100 Pokémon. Aunque la mayoría aún eran relativamente débiles, su fuerza combinada fue suficiente para herir gravemente a la tripulación pirata de Arlon. Ahora, una regla tácita prevalecía en los mares: no causar problemas. Los alborotadores serían detenidos por la armada. Si bien las fuerzas principales de la armada se concentraban en el Nuevo Mundo, aún mantenían presencia en otras regiones. Incluso en un rincón remoto de East Blue, causar problemas podía provocar una rápida intervención de la armada, gracias a la información que a menudo proporcionaba el ejército revolucionario, sin que muchos la supieran. Los habitantes de Kokoyashi estaban preocupados de que si se defendían de estos pescadores, podrían ser vistos como alborotadores y detenidos por las autoridades. Pikachu, rayo. La voz de Nami rompió la tensión. Aunque los adultos podían preocuparse por estos asuntos, los niños no. Las normas de la Alianza Pokémon eran indulgentes con los menores de 12 años, centrándose en cambio en educar y guiar a sus padres. Nami, despreocupada y libre de tales preocupaciones, especialmente por su estrecha amistad con el ministro de Justicia de la Alianza Pokémon, permaneció sin miedo junto a sus Pokémon. Pikachu. Pikachu saltó hacia adelante, con el pelaje erizado mientras lanzaba un poderoso rayo que golpeó a los hombres pez. Los movimientos de tipo eléctrico eran súper efectivos contra los de tipo agua, y los hombres pez eran particularmente vulnerables. La tripulación de Arlon se encontraba en agonía, más que si fueran humanos. Maldita sea, odio a los Pokémon de tipo eléctrico. Se acabó, estamos perdidos. ¿Quién iba a pensar que en un pueblo tan pequeño habría Pokémon? La tripulación de Arlon había subestimado la aldea, creyéndola un blanco fácil. Si Nami no hubiera tenido a Pikachu, la aldea podría haber sufrido como antes, aunque con un alto coste para los Gyojin. Pero ahora, el Pikachu de Nami, entrenado rigurosamente desde sus días como Pichu, había aprendido movimientos poderosos como rayo, acabando rápidamente con los invasores. HMPH. Piratas, los tiempos han cambiado. ¿Creen que podrán enfrentarse a nosotros, los entrenadores? Nami se cruzó de brazos con orgullo. Pikachu. Pikachu meneó la cola con entusiasmo. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, Smoker, el cazador blanco, había sido ascendido a vicealmirante. Aunque no solo por su fuerza personal, su coordinación con sus Koffings lo había convertido en una fuerza formidable, suficiente para inquietar a muchos vicealmirantes. Actualmente, Smoker lidera la unidad de combate Pokémon del Nuevo Mundo, cazando piratas. Maldita sea. ¿Qué pasa con este humo púrpura? Tosió un pirata, luchando por respirar. Me siento tan débil, gimió otro. Este gas es más fuerte que el que encontré en la otra isla, murmuró un tercer pirata. Dentro de una taberna llena de humo, los piratas yacían tirados en el suelo, incapacitados. Idiotas, los tiempos han cambiado, dijo Smoker, sentándose casualmente en la espalda de uno de los piratas caídos. El gas de Koffing no solo contenía sus propios humos tóxicos, sino que también incluía polvo paralizante y esporas aturdidoras, lo que le permitía a Smoker, con sus poderes de logia, moverse libremente dentro de la neblina. Koffing descendió del techo, su papel más de apoyo en estas peleas. ¿Qué pasa?, preguntó Smoker, notando la incomodidad de Koffing. Koffing, normalmente duro y sin quejarse, parecía extraño. Smoker nunca lo había visto actuar así. Koffing, la respuesta de Koffing indicó que se sentía extraño. No te preocupes, te llevaré al centro Pokémon en Ciudad Alianza, le aseguró Smoker. Como vicealmirante, Smoker tenía una ficha especial para regresos urgentes a la isla Pokémon en busca de suministros o apoyo. Usando los poderes de su fruta del diablo, podía crear una puerta en cualquier momento y lugar para regresar. Al llegar al centro Pokémon, Reiju evaluó rápidamente la situación. Oh, este está a punto de evolucionar, dijo. Smoker guardó silencio. Aunque le había cogido cariño a Koffing durante los 3 meses que llevaban juntos, la evolución a menudo traía cambios. ¿Seguiría siendo Koffing el mismo?
Coffin, percibiendo los pensamientos de Smoker, lo tranquilizó. Tienes razón, sonrió Smoker. Sigue adelante y evoluciona. Coffin, asintió Coffin, sin resistirse ya al cambio. Esta evolución natural, apoyada por una amplia nutrición, experiencia y el estímulo de un entrenador, fue perfecta. Coffin evolucionó a Weezing, hablando ahora en estéreo. Weezing, eras más lindo como Coffin, bromeó Smoker. Weezing, protestó Weezing, sintiéndose más guapo en su nueva forma. De nuevo en acción, Weezing estaba ansioso por presumir ante sus amigos, convencido de que Smoker solo estaba bromeando. Jaja, no te enojes, solo estoy siendo honesto, se rió Smoker, sus preocupaciones se aliviaron. Como había dicho Weezing antes de evolucionar, no importa cuánto cambie, nuestro vínculo seguirá siendo el mismo. Fin del capítulo 174.